Bueno, queridos amigos, antes de iniciar la respectiva exposición, el respectivo seminario, primero me presento. Les saluda el abogado Marcos Ricardo Asunción Atoche. Soy director ejecutivo de Cognitio Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad César Vallejo, estudios en curso en maestría en gestión pública por la misma casa de estudios. Soy director del Centro de Conciliación M. Asunción. Actualmente tengo la experiencia también del estudio jurídico empresarial y justicia legales. Soy conciliador extrajudicial y también tengo una especialidad en conciliación de familia. Bueno, entonces vamos a pasar a la presente exposición. Antes de poder iniciar en sí, ¿qué es la conciliación, el marco legal, el procedimiento conciliatorio? Es importante señalar primero qué es el conflicto, ¿no? Y el conflicto, varios estudiosos del derecho, los conflictos son manifestaciones en las que dos o más individuos expresan sus intereses opuestos al mismo tiempo, lo cual al momento de la resolución se deberá aceptar que uno de los dos quedará descontento. Entonces, acá prácticamente esta es la definición concreta que es el conflicto, ¿no? Pero también tenemos un conflicto de interés se presenta cuando las dos partes necesitan algo y se les hace complicado conseguir porque lo quieren al mismo tiempo. Y bueno, sí es correcto, ¿no? El conflicto es prácticamente lo que acabo de mencionar, pero existen grandes estudiosos de la negociación también que se encargan de la resolución de conflictos. Este tema ha sido estudiado por el director de la escuela de Harvard, en negociación también, y da propuestas de solución. En el presente seminario se los voy a compartir, porque vivimos en una sociedad llena de conflictos. Nosotros tenemos que aprender a resolver problemas, más en nuestro camino, que es el derecho. A todos los estudiantes, profesionales del derecho, a nosotros nos pagan por resolver problemas. Entonces, vivimos en medio de problemas y tenemos que acostumbrarnos. ¿Cuáles son las manifestaciones del conflicto? El conflicto tiene dos aristas, ¿no? Puede ser destructiva y constructiva. Si es destructiva, tenemos los resultados negativos que vienen a ser la violencia, puede ocasionar muertes, heridos y daños, pues, ¿no? Efectivamente, un mal manejo de lo que es el conflicto puede ocasionar daños a la persona, puede causar violencia e inclusive muerte, ¿no? Por eso siempre hay que saber actuar para poder sobrellevar y sobre todo resolver un conflicto, ¿no? La parte constructiva tiene resultados positivos, ¿no? Está la mejora de vida en cuanto a las relaciones interpersonales, manejo de relaciones interpersonales, avance y proyecto. Eh, Cuando se presenta un conflicto al momento de resolver un negocio o al momento de tener alguna discrepancia o, ¿cómo se llama? O intereses en un negocio, a veces se presentan unos pequeños conflictos, ¿no? Pero si nosotros podemos solucionarlo de manera diplomática, aplicando algunas técnicas de solución de conflictos, unas técnicas de negociación, lo importante es mantener las relaciones interpersonales. ¿Y esto para qué? Porque a veces los negocios no se cierran ahí mismo, ¿no? O si se cierran, también eso marca un hito para que más adelante también puedan cerrar sus futuros negocios, ¿no? Entonces, por eso es importante también mantener las relaciones interpersonales. Bueno, en la presente diapositiva es cómo puedo resolver un conflicto con relevancia jurídica. Y bueno, sí, efectivamente tenemos varias formas de resolver el conflicto. Acá lo que he señalado es la autotutela como medio unilateral, un medio de defensa, porque también la autotutela se caracteriza como la autodefensa. Es un medio unilateral donde la persona ejercita el medio de defensa. Hay que dejar en claro que en la autotutela solamente la persona decide solucionar el conflicto. En cuanto a la autocomposición, en la autocomposición tenemos un mediador, puede ingresar un mediador, puede ingresar un conciliador,
Recordemos que el mediador está para poder ayudar a resolver el conflicto, pero la diferencia con el conciliador es que el conciliador propone fórmulas conciliatorias que no son obligatorias para las partes, pero propone fórmulas conciliatorias, formas de solución de un conflicto para que pueda llegarse a un buen recaudo. Y tenemos el último método, que es la heterocomposición, ¿no? La heterocomposición es cuando ya no resiste mayor, ya no se puede solucionar con una negociación o con una conciliación o con una mediación. Entonces se recurre a un tercero, ¿no? A un tercero para que este tercero pueda dirimir este conflicto. Y pasa muchas veces, ¿no? Tenemos a la llamada al arbitraje, que termina con un laudo arbitral, y tenemos al Poder Judicial, que termina con una sentencia, ¿no? Nosotros tenemos la cultura que todos los problemas deben ser resueltos por el Poder Judicial, cuando en realidad esto no debería ser así, ¿no? No debería ser así porque nosotros tenemos la habilidad de poder comunicarnos, y esa habilidad de poder comunicarnos tenemos que utilizarlo para poder solucionar conflictos mediante el diálogo, mediante la razonabilidad, mediante la comunicación. Se puede resolver conflictos, ¿no? Antes de llegar a una vía judicial o antes de que un tercero pueda resolverlo. Ya vamos a ver, vamos a tocar cada parte sobre la mediación, la negociación, el arbitraje, el poder judicial, diferencias y todo ello, ¿no? La negociación. No podemos seguir esta disertación, este seminario, si no tocamos el tema de lo que es la negociación, ¿no? La palabra negociar quiere decir resolver entre dos o más personas un conflicto de intereses mediante un acuerdo. La negociación surge como una respuesta a un entorno en donde aparece un conflicto de intereses entre dos o más partes. El objetivo de la negociación es lograr acuerdos entre las partes involucradas. Esto es correcto, ¿no? Esto es correcto porque efectivamente la negociación se basa en lograr acuerdos manteniendo las relaciones interpersonales, manteniendo la amistad si es que ahí se produce algún conflicto en lo amical, y manteniendo la cordialidad y todo ello, ¿no? Porque yo tengo entendido y soy de las personas de que los conflictos se pueden solucionar mediante la negociación, y eso nos va a ayudar para que más adelante, a futuro, las relaciones interpersonales se fortalezcan y se puedan cerrar más negocios, el círculo de prácticamente de lo que es el círculo de la vida, el círculo donde nosotros podemos ayudarnos mutuamente y todo ello, ¿no? Entonces, la negociación es un tema muy, muy bonito, muy importante también, que todos los conciliadores, todos los abogados tienen que dominar y tienen que saber, porque nosotros, los abogados del siglo XXI, tenemos que meternos el chip en la cabeza que la solución no está en el Poder Judicial. eh, Hay que recurrirlo como última ratio, pero si nosotros manejamos bien lo que es la negociación, la mediación y la conciliación, podemos dar resultados a nuestros clientes más rápidos, más eficaces y por el mismo costo, inclusive yéndonos a la vía judicial. Pero esto hay que dominarlo, y hay que cambiar ese chip, ¿no? De que podemos solucionarlo mediante medios alternativos de resolución de conflicto antes de ir a un proceso judicial. Bueno, la negociación es un tema estudiado por diferentes académicos, pero se podría llamar doctrina, o se podría decir, hay un estudio de la Escuela de Negociación de Harvard, donde William Ury y Fisher estudian efectivamente cuáles son los mecanismos, los tipos para poder manejar una negociación exitosa. Recordemos que años atrás, prácticamente para poder solucionar un conflicto, se recurría al negociador duro. Ese negociador duro, el que no cedía para nada,
y que simplemente imponía sus condiciones. Hoy en día esto ya no es así. Hoy en día se habla de si uno va a una negociación, ambas partes tienen que ganar. Entonces, justo lo que les acaba de mencionar, el método de negociación de Harvard. El método de negociación de Harvard nace en el año 1980 por los profesores Roger Fisher y William Ury a través de la selección de diversas metodologías, las cuales fueron utilizadas por otros negociadores. Este método es considerado uno de los más eficaces y la negociación alternativa a lo que se refiere a la negociación cooperativa. Antes de que existiera este método de negociación, siempre se centraba el hecho de que cuando hay una negociación, cuando hay una negociación, siempre tiene que haber una parte que gane. Y eso estaba enclaustrado en la mentalidad de las personas. Estamos hablando de época de montaña, pero alrededor del estudio que hace Roger Fisher y William Ury en el año 1980, esto cambia, ¿no? Esto cambia, eso quiere decir de que ya no las personas en una negociación, una persona tiene que perder y una tiene que ganar. Ambas personas pueden ganar. Y este método es concentrado efectivamente en los intereses, más no en las posiciones de las partes. Es un tema muy bonito, vamos a tocarlo a grosso modo, pero sí los invito a que puedan leer el libro de estos intelectuales de la negociación, que es Cómo negociar sin seguro, de Roger Fisher y William Ury. Siempre es bueno profundizar en el tema para poder madurar ideas y para poder utilizarlo en la vida cotidiana, ¿no? Bueno, estos estudiosos de la negociación mencionaron unos principios básicos del proceso de negociación, ¿no? Primero, es importante separar a las personas del conflicto, eh, ya que las personas tienen sentimientos, lo cual deben ser tratadas con respeto, y en cambio hay que ser rígidos con el problema. Esa es la palabra clásica, ¿no? Duros con el problema, suave con las personas. Es que muchas veces nosotros nos olvidamos de que estamos negociando con personas, y esas personas tienen sentimientos. Entonces, si una palabra mal dicha o una palabra mal interpretada, ese conflicto ya no va a ser pequeño, ¿no? Ese conflicto puede ser más grande y puede que no se cierre un negocio o puede que no se cierre un acuerdo, ¿no? Un acuerdo sea en el ámbito de la conciliación u otra actividad, ¿no? Dos, centrarse en las necesidades claras y no en las posiciones de cuestionamiento de ambas partes. Es que efectivamente, ¿no? A veces cuando entras a un proceso de negociación, ya voy con la idea, voy con esa posición de que esta alternativa es la única que quiero y no la voy a cambiar. Cuando de repente existen más opciones para poder solucionar este conflicto. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Tres, brindar una serie de alternativas que no perjudiquen a ambas partes, sino al contrario, que ambas estén de mutuo acuerdo para la solución del conflicto. Y eso es correcto, ¿no? De repente se me ocurre que vamos a tocar la conciliación en este caso. En un proceso de conciliación, que he asistido a muchísimas audiencias de conciliación, supongamos que está eh, eh, vamos a poner así, un ejemplo bien sencillo. El papá, la mamá y un hijo. Hay una conciliación, por ejemplo, de alimentos, en este caso, y el padre solamente quiere dar una pensión de estos soles por el alimenticio. Entonces la madre dice que no quiero porque me parece muy poco. Hoy en día esa cantidad es muy irrisoria y todo ello, ¿no? Entonces, y se centra que solamente quiere el dinero. Y si se centra que solamente quiere el dinero, esa conciliación puede caerse. Entonces nosotros como conciliadores tenemos la obligación de facilitar el diálogo y proponer fórmula de conciliación, como por ejemplo, ¿y qué le parece si cuánto es lo que usted desea, señora X, ¿no? ¿Con cuánto usted está satisfecha para poder saciar su pretensión? De repente dice con 500 soles.
Entonces él dice que no, si él dice que no está dentro de mis posibilidades, de repente, no con dinero, ¿no? De repente puedo dar lo que son en víveres, alimentos en víveres, y no en dinero, ¿no? Entonces es una posible solución. Hay que mirar todas las alternativas que estén presentes y todo ello. Entonces, 4. Por último, realizar una evaluación basada en principios justos sin perjudicar a ambas partes. Bueno, acá está más aplicado lo que es la ética, ¿no? La ética siempre tiene que primar en un proceso de negociación, ¿no? Y en este caso, sí hay que ser muy, muy,